Gracias, senadoras y senadores. Haciendo una descripción sucinta de lo que significa una revisión de amparo en materia de legalidad y cuando hay una facultad de atracción de la Suprema Corte. Esa fue la única litis en la que se pronunció la Suprema Corte. No se advertía en ese momento un problema de constitucionalidad. No había manera de advertirlo porque era un problema de legalidad. Cuando surge la duda del recurso que presentó el gobierno federal, cuando la sentencia, en su narrativa, hace alcances constitucionales de artículos específicos, hace suyo la interpretación constitucional, mas no de legalidad, que hacen los abogados de los trabajadores. Y analizan de una manera, la verdad, con creatividad, pero no con asertividad constitucional. ¿A qué me refiero? Ellos dicen, el artículo 90 constitucional habla de la unicidad del Poder Ejecutivo, habla de las funciones que se le dan al Poder Ejecutivo y las funciones que se le dan al paraestatal. Y lo narra con un artículo de la Ley de Administración Pública Federal. Antier fue cuando votamos el tema laboral, ¿no? No hay un apartado A o B. Y no recordamos cómo hay organismos descentralizados que sí están en el A y otros temas que están en el B y que tienen que ver con el Ejecutivo Federal y tienen que ver con el paraestatal. Y no son tratados igual. Por cierto, en la misma materia laboral. Lo que hace este colegiado, se dedica al derecho laboral, no al administrativo y constitucional, es que dice el 25, el 26, el 28, el 89 y el 90. Para efectos prácticos, el Ejecutivo es uno. Y por lo tanto, el decreto de extinción, que por cierto se calificó de constitucional por la Suprema Corte de Justicia, no puede alegarse como un hecho de fuerza mayor, no se puede alegar por un hecho externo, no lo pueden hacer valer. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo Federal y el paraestatal son lo mismo, parte de un análisis administrativo constitucional inadecuado. Segundo, narra, como por lo tanto no puede hacer valer esta causa de un hecho externo, no puede generar el que no esté como patrón sustituto, siendo el Ejecutivo uno, no reconociendo la autonomía jurídica, técnica, su personalidad jurídica propia que tienen este tipo de organismos, que la Constitución señala en el capítulo económico que forzosamente lo tienen que hacer a través de un descentralizado y que tiene que ser creado por ley. Pero también le da facultades al Ejecutivo para extinguirlo. Por eso calificó de constitucional su extinción, porque tenía facultades expresas. El colegiado no hace un análisis. Senador Cervantes, ¿me permite sonar en el escaño el senador Encinas? Encantado. Senador, por favor. ¿Me podría consultar al orador si acepta una pregunta? Sí, encantado. Yo quisiera que me explicara, después de este vasto análisis que ha hecho, ¿qué tiene que ver todo eso con el hecho de que el tribunal colegiado haya remitido su propia resolución a la revisión de la Corte? Me encanta. Porque no es un asunto de constitucionalidad. No, sí, cómo no. Es un asunto donde tiene que resolverse estrictamente el tema referente al reconocimiento del patrón sustituto y la reinstalación de los trabajadores. Gracias, encantado. Nada más que me tengo que regresar al punto. Por haber hecho este análisis constitucional es la consecuencia que dice que es patrón sustituto. Si no hubiera interpretado de manera directa la Constitución, no lo digo yo, lo dice ese colegiado, en esa sentencia no hubiera habido patrón sustituto. Y por lo tanto no hubiera habido el recurso de revisión extraordinaria que se está tramitando en la Corte. Y por lo tanto el colegiado no hubiera mandado el expediente a la Corte si no se estuviera satisfaciendo los requisitos específicos de este recurso. El recurso solo se da y el colegiado está obligado a mandar los autos cuando existe un análisis de interpretación directa constitucional, no una cita del artículo. Y la sentencia interpretó de forma directa 8 artículos constitucionales y en eso se basó para la sustitución de patrón. Me regreso. El tema de cómo se hizo este análisis, me parece que no hizo una ponderación la sentencia del colegiado en materia administrativa y laboral. No la hizo.
Lo que hizo fue solo analizarlo por la vía laboral y ni siquiera hizo una descripción administrativa y constitucional. ¿Por qué me opongo al exhorto a la Suprema Corte? Porque el recurso de revisión extraordinario que se faculta en amparos de problemas de legalidad, cumpliendo la sentencia y el criterio de la Corte para poder no atraer en este caso, sino aceptar la revisión, es lo extraordinario y la importancia. Y nadie podría calificar, ni los proponentes, que es un tema extraordinario e importante. Pero sobre todo, porque sentaría el precedente que no existe una estructura constitucional y administrativa diferente y que siempre, lo cual es inadecuado, el presidente de la República sería patrón sustituto de cualquier paraestatal. De eso se trata. Por eso la Corte va a tener que hacer un análisis de un problemario constitucional no sencillo, no simple, y los exhortos en términos de justicia, cuando ni siquiera todavía ha estado el si se acepta o no, me parecería ofensivo en el trámite. El exhorto al presidente de la Junta estaba todavía, si el presidente de la Junta no hubiera tenido conocimiento del recurso, no hubiera sabido que estaba sub judice, debió haber actuado. Seguramente el presidente de la Junta o se tardó o lo supo y por eso no actuó. Y el colegiado mandó, insisto, todo el legajo en términos de la apelación extraordinaria. Por eso estamos en contra el grupo parlamentario del PRI, le tenemos un respeto a la Corte, acaba de presentarse el recurso hace 3 días, es como si nos dijeran, les exhortamos a sacar una ley a los 2 días de haber sido presentada. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Cervantes.